Y Victoria García Yolín nos acompaña en esta mañana para hablarnos precisamente de este libro, Café Negro como la Noche. ¿Cómo estás? Bien, buenos pues, días. Buenos días aquí, presentando este café. Ahí está, delicioso. Se puede beber este libro. ¿Qué te parece si para tomarnos este café con muchísimo gusto invitamos a nuestras compañeras? Porque a ellas también les encanta el café. Sí, por supuesto, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo amo el café. Claro, sí, todos. Y este libro, bueno. Bueno, es que ¿quién no despierta sin un café? Ahí está. O sea, sin eso no arranca la vida, ¿no? No arranca la vida. Cuéntanos un poco entonces, ¿de qué va este libro y por qué lo llamaste así? Bueno, es sobre una frase que el café debe ser negro como la noche y fuerte como el amor, ¿no? Que es realmente como me gusta tomarlo a mí, el café negro, el café fuerte. Sí. Y por eso escogí el título. Y este es un libro de trivia, de datos triviales alrededor del café. Pero son datos bien fundamentados, incluso para hacer la recopilación, empezar a entender de qué se trataba esta bebida que me encanta, que me fascina. Pues fui a una finca cafetalera, vi cómo era cómo era la pizca, el beneficio húmedo. Después fui a ver cómo era el beneficio en seco, cómo se pone a secar el café y se descascara, y después la tostada. Pues todo eso. Luego nuestra directora general dijo, es demasiados datos técnicos, pon más datos triviales, pero la verdad es que es una bebida que es tan amada por todo el mundo, que hay frases de cafenómenos anónimos, hay muchas frases de literatura, hay muchas frases y canciones, y por supuesto de película. Mira esta, por ejemplo, está increíble. Si fuera mujer, usaría el café como perfume. Wow. Y yo le doy la razón. Sí, definitivamente. Oye, y bueno, y en este viaje, en toda esta expedición cafetalera, ¿de qué manera te llegó emocionalmente? Fíjate que para empezar, creo que el involucramiento emocional es desde chiquita, porque en mis abuelos, en las dos casas paterna y materna, eran cafetaleros. Y de hecho, en la presentación describo un poco cómo lo fui conociendo, porque en casa de mi abuela paterna, ella tomaba el café turco y me fascinaba la jarrita. Sí. Era lo que más me emocionaba. Claro que no nos dejaban tomar, de cobre. Y metíamos el dedito y era todo lo que nos dejaban hacer en su taza. En cambio, en casa de mi abuela materna hacía el café muy aguadito y nos servían en unas tacitas así de las de café expreso, pero las chiquitas eran de la vajilla más elegante que tenía, que era una porcelana preciosa con un filo azul y dorado. Entonces, no sé qué me gustaba más, el café o la tacita. Claro. ¿No? Y entonces así fuimos creciendo tomando café, y he pasado por todas las cafeteras y todas las preparaciones, así que conocer más de él pues significa amarlo más, ¿no? Es que además el café pues invita a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy típico que le digas a alguien, ¿cuándo nos tomamos un café? Un café, incluso aunque no tomen café. Exacto, esa es la frase que dices. La excusa perfecta para cualquier encuentro, para cualquier conversación. Exactamente, ¿no? Nunca es mal momento. Como el café internet, donde hay de todo menos café. Le dicen café internet y no venden café. Y no venden café, exactamente. ¿Dónde lo podemos encontrar entonces? Bueno, va a estar en librerías comerciales y por supuesto está en www.algarabia.com y está también en nuestras tiendas, y por supuesto donde hay ferias de libro, casi siempre hay un stand de Algarabía y ahí pueden encontrarlo. Yo sí lo quiero ese libro, porque a mí sí el café me encanta, y a la mayoría bueno, sobre todo de América Latina, somos de tomar Pero mucho por café. Supuesto, y hay, o sea, además las frases de los cafenómenos anónimos fueron unas recopilaciones de tuya, mía. Un taxista me dijo, un día iba con mi termo y pues lo abrí, salió el aroma del café, que es maravilloso. Entonces me dice, ya ve, señora, que luego hay gente que no toma café porque le quita el sueño, en cambio yo dormido no puedo tomar café. Ay, eso me encanta. Entonces dije, paren prensas, va eso va al libro. Mira este consejo, si usted quiere mejorar su comprender, beba café, que es la bebida de los inteligentes. Ándale. Uno doble para acá, por favor. Vamos a por favor. Hay muchos famosos que dicen que el café fue lo que creó su obra, que se su obra, ¿no? tomando una taza de café. Sin café no hubiera escrito la comedia humana, etcétera. Pues ¿no? muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.